Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchos especialistas se dedican a ver solamente un tipo de paciente, solo de su especialidad, y ya no ven los pacientes de medicina general que tienen problemas comunes que todos los médicos deberíamos de saber manejar. Sin embargo, pues su servidor siempre está enamorado de la medicina y a pesar de las especialidades, pues nosotros sí vemos pacientes de todas las enfermedades que tengan que ver con medicina general. Claro, cuando un paciente requiere de una atención especial de otra especialidad, pues también lo sabemos dirigir. Así que en esta ocasión les traigo un problema de medicina general que es un problema muy frecuente en México. Es una de las enfermedades más frecuentes que vemos en la consulta y tengo muchísimos pacientes que estamos manejando de este problema de salud y decidí compartir con ustedes esta plática sencilla que nuevamente es una plática para pacientes, porque si algún médico la ve va a decir, no, pues le faltó, no habló de muchas medicinas y esto. No, esto es para el paciente, para que sepa de qué se trata esto que llamamos hipertensión arterial. Vamos a hablar del diagnóstico y vamos a hablar de cómo se maneja. Muy bien, empecemos entonces. ¿Qué es la hipertensión? Pues la presión elevada o la tensión arterial. La sangre, el corazón al estar latiendo, cada vez que late aumenta la presión dentro de los vasos sanguíneos y esa presión nosotros la medimos en unas unidades que se llaman milímetros de mercurio. Lo normal es que usted tenga 120/80, esa es la presión. Tenemos dos medidas. 120 es la presión que hay en la sangre cuando el corazón late en sístole, ¡pum!, que manda la sangre, esa es sistólica. Y cuando el corazón se relaja, de todos modos hay cierta presión dentro del vaso sanguíneo y eso es lo que conocemos como presión diastólica. Entonces tenemos siempre la lectura de una presión, le van a decir 120/80. Eso es la sistólica sobre la diastólica. Y como vemos en el aparatito, casi todos los aparatitos además traen otro tercer número que es el pulso. Eso es las veces que está latiendo su corazón en un minuto. Muy bien, pues eso sería lo normal. ¿Cuándo podemos empezar nosotros a decir que tiene presión alta? Bueno, la presión elevada es una presión sistólica que ya va entre 120 y 129. Ya si está en ese margen, por debajo de 130, pero arriba de 120, decimos que está elevada. Todavía no es hipertensión, nada más trae la presión un poquito elevada. Cuando hablamos de hipertensión tipo 1, es cuando ya tenemos una presión sistólica entre 139 y 140 y la diastólica por arriba de 80, entre 80 y 90, entre 80 y 89. Eso sería una hipertensión tipo 1. Una hipertensión tipo 2 ya más avanzada sería cuando ya tiene una presión sistólica por arriba de 140 o una diastólica por arriba de 90 milímetros de mercurio. Entonces es muy fácil, eso sería la hipertensión. Ahora, hay crisis hipertensivas, a veces por una emoción, por un susto, por alguna noticia o por algún estrés. Puede haber una crisis hipertensiva. Esas son muy peligrosas porque ahí es donde puede tener un problema donde se revienta. Es tanta la presión que se revienta un vasito acá arriba en el cerebro y entonces tenemos el problema que conocemos como accidente vascular cerebral. Entonces siempre hay que evitar llegar a esos datos, a ese dato de crisis hipertensiva tan alta. Cuando una crisis hipertensiva se presenta, inmediatamente hay que acudir a un hospital o ir con su médico de confianza para que le diga lo que tiene que hacer. No se puede quedar con una crisis hipertensiva porque lo más probable es que vaya a tener un accidente vascular cerebral que lo vaya a dejar pues incapacitado, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante la presión, la hipertensión? Pues porque en México 3 de cada 10 personas por arriba de 20 años, 3 de cada 10 tienen presión alta, ¿no? Y obviamente esto se aumenta con la edad. Muy bien, ¿por qué sube la presión? Bueno, tenemos dos tipos principales de hipertensión. La hipertensión arterial primaria o esencial, que es debida a muchas causas. Sal en exceso. Eso es uno de nuestros peores enemigos, el tener el salero en la mesa y mucha gente sin siquiera probar la comida ya le pone sal. Eso es peligroso. Falta de ejercicio, una vida sedentaria, el sobrepeso y la obesidad también son condicionantes de que suba la presión. Tabaquismo, el fumar, también peligrosísimo para aumentar la presión. El estrés excesivo, que es uno de los problemas de la época, el estrés que
tenemos por las presiones económicas, por las presiones del trabajo, por problemas personales, de pareja, etcétera. Eso también, el estrés excesivo, puede causar la hipertensión primaria y el abuso de alcohol. Existen otras causas, también existen otras causas que llamamos hipertensión arterial secundaria, no las vamos a cubrir en esta plática. Sin embargo, hay muchas otras enfermedades como la insuficiencia renal, puede ser también un problema de hipertensión renovascular, donde los vasos del riñón están cerrados, están ocluidos, y pues eso causa una presión alta, la arteriosclerosis y otras enfermedades, hasta el hipertiroidismo, ¿no? Entonces, eso no lo vamos a cubrir. Ahorita vamos a hablar nada más de la presión arterial primaria, la esencial. Muy bien. Entonces, ¿qué hay que hacer cuando uno se diagnostica que tiene presión arterial en base a los parámetros que le acabo de comentar? Bueno, pues hay que hacer un tratamiento. Lo primero es que en el momento en que se identifique usted con esto, puede hacer un tratamiento preventivo para a veces nada más con puras medidas higiénico-dietéticas tenemos, ¿no? Con eso, si es una presión elevada o está en estadios iniciales, nosotros podemos disminuir la presión y controlar muy bien al paciente nada más con medidas higiénico-dietéticas, que incluyen, pues, obviamente que sería disminuir el estrés en las personas que tienen estrés, pero esta es una de las cosas más difíciles de lograr, disminuir el estrés. Se pueden intentar muchas cosas, relajación, meditación, aprender a respirar, pero sí es importante, muy importante en esta época, aprender a controlar el estrés. Y otras causas, pues, hay que quitar la sal, definitivamente, ¿no? Hacer una dieta con bajo contenido en sal, bajar de peso, realizar ejercicio, limitar la ingesta de grasas, suspender el tabaquismo si está fumando y obviamente reducir también el consumo de alcohol, ¿no? Entonces, todas estas le llamamos nosotros medidas higiénico-dietéticas. Sin embargo, pues muchas veces, a pesar de controlar todo esto, muchos pacientes se controlan, nada más con esto, pero muchos pacientes pues siguen con su presión alta, entonces sí tendríamos que empezar o iniciar con un tratamiento médico. Actualmente hay muchísimos fármacos en el mercado, no voy a hablar de todos, pero todos son muy eficaces y se los debe indicar su médico. Cada paciente es distinto, entonces no es el mismo medicamento que le dieron a la comadre el que usted se va a tomar. No siga las indicaciones que le dieron a la comadre o le dijeron al compadre que, ay, compadre, este me lo dieron a mí, mire, es buenísimo. Cada paciente es diferente. Entonces, la elección del antihipertensivo, la dosis que se le debe dar, pues va a depender de las características individuales de cada paciente. No es lo mismo una persona con estrés que una persona que toma alcohol, que una persona con tabaquismo, que una persona que está obesa, que una persona que no hace ejercicio. Cada paciente es distinto, entonces no se automedique porque otra vez no es lo mismo la comadre, el compadre que usted. En ocasiones es necesario probar generalmente varios medicamentos o combinaciones de ellos, ¿no? Entonces, no vamos a hablar mucho de los medicamentos porque precisamente la gente empieza a automedicarse, busque a su médico, pero sí les voy a comentar que generalmente damos un diurético, es el tratamiento inicial, dar las medidas higiénicas y un diurético. Con eso se controlan muchos pacientes, una gran cantidad de pacientes, con eso, sobre todo los que están iniciando, están en etapas tempranas, o que le empieza a dar la hipertensión de jóvenes, con las medidas higiénico-dietéticas y el diurético pueden controlarse. Sin embargo, muchos pacientes requieren también que se les den algunos de estos tratamientos, ¿no? Inhibidores de la enzima convertidora, antagonistas de la receptores de la angiotensina, y bloqueadores de los canales del calcio. Son medicamentos. Como esta es una plática para pacientes, queda fuera del marco, pues hablar de cada uno de estos medicamentos, pero su médico le va a dar una mezcla de estos que son los principales. Sin embargo, cuando no funciona después de unas semanas de estar dando tratamiento y sigue con la presión alta, a veces se puede requerir cambiar dosis, subir dosis, mezclar estos medicamentos o agregar otros. Existen otras causas, también existen otras causas que llamamos hipertensión arterial secundaria, no las vamos a cubrir en esta plática. Sin embargo, hay muchas otras enfermedades como la insuficiencia renal, puede ser también un problema de hipertensión renovascular donde los vasos del riñón están cerrados, están ocluidos y pues eso causa una presión alta, la arteriosclerosis y otras enfermedades, hasta el hipertiroidismo, ¿no? Entonces esas no las vamos a cubrir. Ahorita vamos a hablar nada más de la presión arterial
primaria, la esencial. Lo importante, y que es lo que me gustaría mucho que se quedara, lo importante, los medicamentos no le van a curar la hipertensión, que quede claro. El tratamiento es de por vida, y ahí está uno de los problemas, ¿sí? Muchos pacientes no normalizan la presión de inmediato. Se requieren tiempo, a veces semanas, para poder dar exactamente con la dosis para usted. Y entonces muchos pacientes a veces empiezan a sentirse bien y dejan el medicamento o se desesperan. No, generalmente se requieren 2 o 3 medicamentos para poder controlar bien la presión. Entonces, lo importante aquí es que para que tengan efecto, se deben de tomar regularmente y no suspenderlos. Aunque usted vea que ya su presión está bien, no debe de suspender nunca sus medicamentos, debe seguir con ellos porque usted tiene presión alta, por algo le están dando el medicamento. Ahora, muchas veces se empieza a controlar el paciente y se pueden regular, bajar la dosis, pero siempre bajo el tratamiento, bajo la supervisión de un médico. No se automedique, no se retire usted solo los medicamentos, vaya con su médico para que él le ayude a controlarlo. Si tiene molestias con alguno de los medicamentos que le da, si tiene algunos efectos secundarios, pues vaya con su médico y también dígale, las dosis varían de paciente a paciente, el mismo paciente, a veces tenemos que cambiar las dosis después de algún tiempo, entonces por eso lo ideal es que vaya con su médico. Como siempre le digo, pues espero que esta información le sirva para analizar cómo está su presión y que si tiene un problema de salud, acuda con un médico, no se automedique. ¿Cuánto le puede salir una consulta que en realidad le va a ayudar? No con su servidor, con el médico de su confianza, pero acuda con su médico, no se deje que si sabe que le duele la cabeza, porque alguno de los síntomas principales es dolor de cabeza. O sea, tengo dolor de cabeza y una aspirina, un ibuprofeno o un paracetamol, y no se dan cuenta de que se le va a mejorar el dolor de cabeza, pero va a seguir con presión alta, y a lo mejor tener una crisis hipertensiva, y en ese momento puede reventarse un vasito y tener un accidente vascular cerebral. Sobre todo, es importantísimo, si se atiende en forma temprana, no va a tener complicaciones, inclusive puede salvar su vida. Dele like, suscríbase al canal, comparta y nos vemos en la próxima edición. Muchas gracias.